Hay límites que ninguna madre debería cruzar, pero hay golpes que ninguna hija debería soportar. El estado de Hidalgo, en el año de 1966, era un lugar donde las tradiciones se aferraban a la tierra con la misma fuerza que el maguey. Los pueblos pequeños funcionaban bajo códigos no escritos, donde las apariencias lo eran todo y los problemas de familia se guardaban bajo 7 llaves. En uno de esos pueblos, cuyo nombre se ha perdido deliberadamente en los archivos judiciales, vivía una mujer que estaba a punto de convertirse en leyenda por las razones más oscuras imaginables. Su nombre era Rosa María Telles, una mujer de 52 años, de manos curtidas por el trabajo y espalda encorvada por los años de cargar leña y sacos de maíz. Rosa María era viuda desde hacía 7 años, cuando su esposo murió en un accidente en la mina donde trabajaba. Desde entonces, ella sola había sacado adelante a sus 4 hijos, siendo Carmela, de 23 años, la mayor de todos. La vida no había sido generosa con Rosa María, pero ella tampoco esperaba generosidad. Esperaba respeto, dignidad y que sus hijos tuvieran una vida mejor que la suya. Carmela había sido siempre la niña de sus ojos. Bonita, de mejillas sonrosadas y cabello negro como la noche, había heredado la belleza de su abuela paterna. Era trabajadora, obediente y soñadora. Cuando Rodrigo Mendoza llegó al pueblo en 1963, Carmela cayó rendida ante sus encantos. Rodrigo era forastero, originario de Pachuca, y había llegado con promesas de prosperidad. Decía ser comerciante, aunque nadie sabía exactamente qué comerciaba. Vestía mejor que los hombres del pueblo, usaba brillantina en el cabello y tenía esa labia que convence hasta al más desconfiado. Rosa María nunca confió en él. Había algo en sus ojos, una dureza que se asomaba cuando creía que nadie lo observaba. Pero Carmela estaba enamorada, y el amor de los jóvenes no entiende de advertencias maternas. Se casaron en la primavera de 1964, en una ceremonia modesta en la iglesia del pueblo. Rodrigo prometió cuidar de Carmela, honrarla y respetarla. Rosa María escuchó esos votos con un nudo en el estómago que no supo explicar. Los primeros meses fueron aparentemente felices. Rodrigo rentó una casa pequeña en la calle principal, y Carmela se dedicó a convertirla en un hogar. Bordaba manteles, cultivaba flores en macetas y cocinaba con esmero los platillos favoritos de su esposo. Visitaba a su madre cada semana, siempre con una sonrisa, siempre con historias alegres sobre su nueva vida. Pero Rosa María, con ese instinto que solo las madres poseen, comenzó a notar los cambios sutiles. Primero fue el maquillaje. Carmela empezó a usar más polvo en las mejillas, rubor donde no era necesario. Luego vinieron las mangas largas, incluso en los días calurosos de junio cuando el sol de Hidalgo no perdona. Las visitas se hicieron menos frecuentes, y cuando llegaba, Carmela hablaba menos, reía sin ganas y evitaba la mirada de su madre. Rosa María preguntaba, pero Carmela siempre tenía excusas preparadas. Se había golpeado con la puerta, se había caído en las escaleras, se había quemado con la olla del caldo. Una tarde de septiembre de 1965, Rosa María decidió visitar a su hija sin avisar. Lo que vio la heló hasta los huesos. Carmela estaba en el patio trasero, colgando ropa en el tendedero, y cuando levantó los brazos, la blusa se subió lo suficiente para revelar un mosaico de moretones en su espalda baja. Eran marcas viejas y nuevas, un calendario de violencia grabado en la piel de su hija. Rosa María sintió que el mundo se detenía. Confrontó a Carmela esa misma tarde, pero su hija rompió en llanto y le rogó que no dijera nada. Rodrigo tenía mal carácter, admitió entre sollozos, pero ella lo estaba provocando. No tenía la comida lista a tiempo, no planchaba bien sus camisas, no le daba su lugar como hombre de la casa. Carmela juró que mejoraría, que sería mejor esposa, y entonces todo estaría bien. Rosa María escuchó esas palabras y sintió una rabia que no había experimentado nunca, ni siquiera cuando enterró a su esposo. Habló con Rodrigo. Fue a su casa, se plantó frente a él y le advirtió que si volvía a tocar a su hija, tendría que responder ante ella. Rodrigo se rió. Se rió en su cara con ese desprecio que los hombres crueles reservan para las mujeres que consideran insignificantes. Le dijo que se metiera en sus asuntos, que Carmela era su esposa y él hacía con ella lo que le viniera en gana. Le dijo que si volvía a interferir, los golpes serían peores. Rosa María se fue de esa casa con el corazón envenenado por la impotencia. Los meses siguientes fueron una agonía silenciosa.
Rosa María buscó ayuda en el pueblo. Habló con el sacerdote, quien le aconsejó paciencia y oración. Habló con el delegado municipal, quien le dijo que los problemas entre marido y mujer no eran asunto de las autoridades. Habló con vecinos y conocidos, pero todos desviaban la mirada. En 1966, en los pueblos de Hidalgo, la violencia doméstica era un secreto a voces que nadie quería reconocer. Carmela dejó de visitarla por completo. Fueron las vecinas quienes finalmente le contaron a Rosa María lo que todos sabían pero nadie se atrevía a decir. Rodrigo golpeaba a Carmela casi todas las noches. Los gritos se escuchaban desde la calle, y en las mañanas, Carmela salía con la mirada perdida a comprar lo necesario para el día, siempre cubierta, siempre en silencio. Algunas mujeres del pueblo habían intentado hablar con ella, ofrecerle refugio, pero Carmela rechazaba cualquier ayuda. Estaba atrapada, no solo por el miedo, sino por esa vergüenza que la sociedad impone a las mujeres maltratadas, como si el pecado fuera suyo y no de quien levanta la mano. Rosa María intentó ver a su hija en múltiples ocasiones, pero Rodrigo había prohibido las visitas. Cuando Rosa María tocaba la puerta, él abría apenas una rendija y le decía que Carmela no quería verla, que dejara de molestar. Una vez, Rosa María alcanzó a ver a Carmela al fondo de la sala, sentada en una silla, con la mirada fija en el suelo y un pañuelo en la mano. No levantó la vista. No dijo nada. Esa imagen perseguiría a Rosa María durante el resto de su vida. La desesperación hace cosas extrañas en el corazón de una madre. Rosa María dejó de dormir. Pasaba las noches en vela, mirando el techo de su humilde casa, escuchando los ronquidos de sus otros hijos mientras ella se consumía en pensamientos cada vez más oscuros. Rezaba, pero sus oraciones ya no pedían protección. Pedían justicia, pedían venganza, pedían que algo, lo que fuera, detuviera el sufrimiento de su hija. En marzo de 1966, Carmela apareció en la puerta de la casa de su madre. Era de madrugada, y la joven llegó corriendo, descalza, con el camisón desgarrado y sangre brotando de su nariz. Su ojo izquierdo estaba tan hinchado que apenas podía abrirlo. Tenía marcas de dedos en el cuello, moretones frescos que ya comenzaban a tomar ese color púrpura oscuro que anuncia el dolor que vendrá en los días siguientes. Rosa María la recibió en sus brazos y sintió el cuerpo de su hija temblar como una hoja en el viento. Rodrigo había llegado borracho esa noche, más borracho que de costumbre. Había perdido dinero en una apuesta y necesitaba desquitarse con alguien. Carmela había cometido el error de pedirle que bajara la voz porque los vecinos podían escuchar. Eso fue suficiente. Rodrigo la arrastró por el cabello desde la cocina hasta la recámara, la golpeó con los puños, con los pies, con lo que encontró a su paso. Le dijo que la iba a matar, que estaba cansado de ella, que no servía para nada. Carmela logró escapar cuando él se derrumbó en la cama, vencido por el alcohol. Rosa María curó las heridas de su hija esa madrugada. Limpió la sangre, aplicó ungüentos en los moretones, vendó las costillas que sospechaba estaban fracturadas. Y mientras lo hacía, tomó una decisión que la convertiría en algo que nunca imaginó ser, pero que en ese momento le pareció la única salida posible. Le dijo a Carmela que no volvería con Rodrigo. Carmela lloró, dijo que no tenía a dónde ir, que Rodrigo la buscaría, que la mataría si la encontraba. Rosa María la abrazó y le susurró al oído palabras que sonaron más a promesa que a consuelo. No te va a volver a tocar. Te lo juro por la memoria de tu padre. Durante los siguientes días, Rosa María actuó con una calma que sorprendió hasta a sus vecinos más cercanos. Escondió a Carmela en la casa, le dijo que no saliera por ningún motivo. Rodrigo llegó 2 veces a buscarla, gritando obscenidades desde la calle, amenazando con quemar la casa si no le devolvían a su esposa. Rosa María salió a enfrentarlo ambas veces. Le dijo que Carmela no estaba ahí, que no sabía dónde estaba. Rodrigo no le creyó, pero tampoco podía entrar sin más. Había límites que incluso él no se atrevía a cruzar en público. Pero Rosa María sabía que era cuestión de tiempo. Rodrigo no se daría por vencido. Hombres como él nunca lo hacen. Ven a sus esposas como posesiones, como objetos que les pertenecen y que deben recuperar a cualquier costo. Y sabía también que las autoridades no harían nada. Ya había intentado ese camino y solo encontró indiferencia. Fue entonces cuando Rosa María comenzó a planear algo impensable. Conocía a Rodrigo. Sabía sus rutinas, sus vicios, sus debilidades. El hombre era predecible en su violencia,
pero también en sus hábitos. Todos los viernes por la tarde iba a la cantina del pueblo, donde se reunía con otros hombres a beber mezcal y jugar baraja. Regresaba a su casa alrededor de las 10 de la noche, tambaleándose, con el aliento apestando a alcohol y el genio corto. Era en ese estado vulnerable cuando Rosa María vio su oportunidad. Pero no sería en la calle, donde todos podrían ver. No sería con un cuchillo o un golpe que pudiera fallar. Tenía que ser algo definitivo, algo de lo que Rodrigo no pudiera escapar. Y tenía que enviar un mensaje, no solo a él, sino a cualquier hombre que pensara que podía maltratar a una mujer sin consecuencias. Rosa María pasó noches enteras pensando en cómo hacerlo. Revisó cada posibilidad, cada escenario. Y fue en una de esas noches de insomnio cuando la idea llegó a su mente con una claridad perturbadora. Pensó en su cocina, en el enorme perol de cobre que había heredado de su madre, ese recipiente gigantesco que usaba para hacer tamales en las fiestas de pueblo. Pensó en el fogón de leña, en las llamas que podían arder durante horas. Y pensó en el agua hirviendo, en cómo el calor puede destruir, puede purificar, puede castigar. La idea era monstruosa, lo sabía, pero en su mente agotada y en su corazón destrozado, comenzó a tener sentido. Una justicia que las leyes no le darían, una protección que nadie más le ofrecería. Rosa María no era una mujer violenta por naturaleza, pero el sufrimiento de su hija había despertado en ella algo primitivo, algo que dormita en el fondo del alma humana hasta que las circunstancias lo despiertan. Comenzó los preparativos con la meticulosidad de quien sabe que solo tendrá una oportunidad. Primero, necesitaba atraer a Rodrigo a su casa. Eso no sería difícil. El hombre estaba obsesionado con recuperar a Carmela. Rosa María le mandó un recado a través de un niño del pueblo. Carmela quiere hablar contigo. Ven a mi casa el viernes por la noche, después de la cantina. Ven solo. Sabía que Rodrigo mordería el anzuelo. Su ego no le permitiría ignorar la posibilidad de recuperar el control sobre su esposa. Luego, preparó la cocina. Llenó el perol con agua. Lo puso sobre el fogón más grande y comenzó a alimentar el fuego desde temprano. Necesitaba que el agua estuviera en punto de ebullición, burbujeando con furia, lista para lo que vendría. Sus hijos menores le preguntaron qué estaba cocinando. Tamales, mintió. Muchos tamales para vender en el mercado mañana. Carmela no sabía nada del plan. Rosa María la había mantenido en la habitación del fondo, alejada de todo. No podía permitir que su hija cargara con ese peso. Esto era su decisión, su acto, su condena. El viernes llegó con una lentitud agónica. La tarde del viernes, Rosa María envió a sus otros 3 hijos a casa de su hermana en el pueblo vecino. Les dijo que se quedarían allí el fin de semana, que había cosas que resolver y necesitaba la casa vacía. Sus hijos, acostumbrados a obedecer sin cuestionar, empacaron sus pocas pertenencias y partieron antes del anochecer. Solo quedaron Rosa María y Carmela, aunque esta última permanecía encerrada en la habitación del fondo, ajena a lo que su madre estaba a punto de hacer. El perol llevaba horas sobre el fuego. El agua hervía con un borboteo constante que llenaba la cocina de vapor. Rosa María había alimentado las llamas sin descanso, añadiendo leña cada vez que el fuego amenazaba con disminuir. La temperatura en la cocina era insoportable, el aire húmedo y pesado, pero ella no se movía de ahí. Vigilaba el agua como si fuera un ritual sagrado, como si en ese líquido hirviente estuviera concentrando todo su dolor, toda su rabia, toda su necesidad de justicia. Alrededor de las 10 de la noche, escuchó los pasos tambaleantes en la calle. Rodrigo llegaba, tal como ella había anticipado. Rosa María sintió que el corazón se le aceleraba, pero sus manos permanecieron firmes. No había espacio para dudas. No ahora. Había cruzado ya un punto de no retorno en su mente, y lo que vendría a continuación era tan inevitable como el amanecer. Los golpes en la puerta resonaron en la noche silenciosa del pueblo. Rosa María se limpió las manos en el delantal, respiró profundo y fue a abrir. Rodrigo estaba ahí, con los ojos vidriosos por el alcohol, el cabello despeinado y esa sonrisa arrogante que tanto despreciaba. Olía a mezcal y sudor rancio. «Buenas noches, doña Rosa», dijo con una voz pastosa, fingiendo cortesía. «Me dijeron que Carmela quiere hablar conmigo». Ya era hora de que entrara en razón. Rosa María asintió sin decir palabra y se hizo a un lado para dejarlo pasar. Rodrigo entró con paso inseguro, mirando alrededor como un depredador que reconoce su territorio.
La casa estaba en penumbras, iluminada solo por el resplandor anaranjado del fuego en la cocina. ¿Dónde está?, preguntó Rodrigo, impaciente. En la cocina, respondió Rosa María con voz calmada. Está preparando algo para ti. Quiere hacer las paces. Rodrigo soltó una risa breve, satisfecha. Así me gusta. Que sepa cuál es su lugar. Caminó hacia la cocina, Rosa María siguiéndolo de cerca. El calor los golpeó en cuanto atravesaron el umbral. Rodrigo se detuvo un momento, sorprendido por la temperatura. ¿Qué chingados está haciendo aquí? ¿Por qué hace tanto calor? Estaba preparando tamales, dijo Rosa María, acercándose al perol. Carmela pensó que te gustaría comer algo antes de hablar. Rodrigo se aproximó al fogón, mirando el agua que hervía furiosamente. No veo ningún tamal aquí. Fue entonces cuando Rosa María actuó. Tenía preparada una cuerda gruesa, de las que se usan para amarrar animales. Antes de que Rodrigo pudiera reaccionar, ella se la pasó por el cuello desde atrás y jaló con una fuerza que no sabía que poseía. Rodrigo, sorprendido y debilitado por el alcohol, se llevó las manos al cuello, tratando de zafarse. Luchó, intentó girar, pero Rosa María había planeado cada movimiento. Lo jaló hacia atrás, haciendo que perdiera el equilibrio. Rodrigo cayó de espaldas, golpeándose la cabeza contra el piso de tierra. El golpe lo aturdió lo suficiente para que Rosa María pudiera actuar con rapidez. Con la fuerza desesperada de una madre protegiendo a su cría, arrastró el cuerpo semiconsciente de Rodrigo hacia el perol. Él comenzaba a reaccionar, a comprender lo que estaba sucediendo. Sus ojos, antes vidriosos por el alcohol, ahora se abrían con terror. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo?, balbuceó, intentando gatear para alejarse. Rosa María no respondió. No había palabras para lo que estaba a punto de hacer. Tomó un palo largo que había preparado y, con un movimiento brutal, golpeó a Rodrigo en la sien. El hombre se desplomó, aturdido pero consciente. Rosa María sabía que tenía que actuar rápido. Con esfuerzo sobrehumano, levantó las piernas de Rodrigo y comenzó a meterlo en el perol. El agua hirviendo tocó primero los pies de Rodrigo, y el alarido que soltó fue algo que Rosa María nunca olvidaría. Era un grito que no parecía humano, un aullido de dolor puro que cortaba el aire de la noche. Rodrigo se retorcía, intentaba salir, pero Rosa María empujaba con todo su peso, usando el palo para mantenerlo sumergido. Las manos de Rodrigo se aferraban al borde del perol, la piel de sus dedos comenzando a desprenderse con el calor extremo. Esto es por cada golpe que le diste a mi hija, susurraba Rosa María entre dientes, empujando más y más. Por cada lágrima, por cada moretón, por cada noche que la hiciste llorar. El proceso fue espantoso. Rodrigo luchó durante lo que pareció una eternidad, aunque probablemente fueron solo minutos. Sus gritos se volvieron cada vez más débiles, más guturales, hasta que finalmente se convirtieron en gemidos ahogados. El olor era nauseabundo, una mezcla de carne quemada y vapor que llenaba toda la cocina. Rosa María tuvo que cubrirse la nariz con el delantal, pero no dejó de empujar, no dejó de asegurarse de que Rodrigo permaneciera en el agua hirviendo. Cuando finalmente los movimientos cesaron, cuando el cuerpo de Rodrigo se quedó quieto dentro del perol, Rosa María se dejó caer al suelo. Temblaba de pies a cabeza, no de arrepentimiento, sino del esfuerzo físico que había requerido. Miró sus manos, enrojecidas por el vapor, y luego miró el perol donde el cuerpo de su yerno permanecía sumergido en el agua que aún burbujeaba. Había cruzado una línea que nunca pensó cruzar. Se había convertido en algo que la sociedad llamaría monstruo. Pero mientras miraba hacia la habitación del fondo, donde su hija dormía en paz por primera vez en meses, Rosa María sintió algo que no esperaba sentir: alivio. El silencio que siguió fue perturbador. Ya no había gritos, no había súplicas. Solo el borboteo constante del agua y el crepitar de la leña en el fogón. Rosa María se quedó ahí sentada durante horas, mirando el perol, procesando lo que acababa de hacer. No lloró, no rezó, simplemente existió en ese espacio entre el antes y el después, sabiendo que su vida había cambiado para siempre. Cuando finalmente se puso de pie, ya había amanecido. Los primeros rayos del sol comenzaban a filtrarse por la ventana de la cocina. Rosa María apagó el fuego y esperó a que el agua se enfriara. Tenía que pensar en qué hacer con el cuerpo. No había planeado esa parte con tanto detalle, y ahora se daba cuenta de que quizás había sido un error. Pero en ese momento,
Mientras el pueblo comenzaba a despertar y los gallos cantaban anunciando un nuevo día, Rosa María tomó una decisión. No huiría, no escondería lo que había hecho. Si iban a juzgarla, que la juzgaran. Pero al menos Carmela estaría libre. Carmela despertó alrededor de las 8 de la mañana. Los últimos días había dormido más de lo que había dormido en los 2 años de matrimonio con Rodrigo. El miedo constante, la tensión de no saber cuándo vendría el próximo golpe, la habían mantenido en un estado de alerta perpetua que no le permitía descansar verdaderamente. Pero ahí, en la casa de su madre, había encontrado algo parecido a la paz. Salió de la habitación y se dirigió a la cocina, donde esperaba encontrar a su madre preparando el desayuno como siempre. Lo que vio la dejó paralizada en el umbral. Rosa María estaba sentada en una silla junto al fogón, con la mirada perdida. La cocina olía extraño, un aroma que Carmela no pudo identificar de inmediato pero que le revolvió el estómago. El enorme perol seguía sobre el fogón, aunque el fuego estaba apagado. El agua en su interior había tomado un color turbio, rojizo. «Mamá», dijo Carmela con voz temblorosa, «¿qué pasó aquí?». Rosa María levantó la vista lentamente, como si despertara de un trance. Sus ojos estaban rojos, no de llanto, sino de la falta de sueño y del humo que había llenado la cocina durante la noche. Miró a su hija con una expresión que Carmela no supo descifrar. Había determinación en ese rostro, pero también una profunda tristeza. «Carmela», dijo Rosa María con voz ronca, «Rodrigo no te va a molestar nunca más». Carmela sintió que las piernas se le aflojaban. Miró el perol, luego a su madre, luego otra vez al perol. «¿Qué hiciste, mamá?». Rosa María se puso de pie lentamente, sus articulaciones crujiendo por las horas que había permanecido en la misma posición. Caminó hacia su hija y la tomó de los hombros con firmeza. «Hice lo que tenía que hacer, lo que nadie más iba a hacer, lo que las autoridades, el sacerdote, los vecinos, nadie estaba dispuesto a hacer. Protegí a mi hija». Carmela comenzó a llorar, no de tristeza, sino de una mezcla confusa de emociones que no podía procesar. Parte de ella sentía un alivio inmenso, una liberación que nunca pensó que experimentaría. Otra parte se horrorizaba de lo que su madre había hecho por ella. Y una tercera parte, la más profunda, se sentía culpable de que su madre hubiera tenido que llegar a esos extremos. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Carmela entre sollozos. «Vamos a enfrentar lo que venga», respondió Rosa María. «Pero tú vas a vivir. Vas a vivir sin miedo, sin golpes, sin ese demonio. Eso es lo único que importa». No tuvieron mucho tiempo para procesar la situación. Alrededor del mediodía, los vecinos comenzaron a notar el olor que emanaba de la casa de Rosa María. Era un olor penetrante, inconfundible, que se filtraba por las ventanas y las rendijas de la puerta. Algunos pensaron que quizás Rosa María había quemado los tamales que supuestamente estaba preparando. Otros, los más viejos y experimentados, reconocieron ese olor por lo que era. Doña Petra, la vecina de al lado, fue la primera en tocar la puerta. Rosa María abrió con calma, como si estuviera esperando esa visita. Doña Petra arrugó la nariz ante el olor que salía de la casa. «Rosa María, ¿qué está pasando aquí? Huele mal». «Entré, doña Petra», dijo Rosa María con voz tranquila. «Tiene que ver algo». Doña Petra entró con cautela, cubriéndose la nariz con el rebozo. Cuando llegó a la cocina y vio el perol, se quedó sin aire. No necesitaba mirar dentro para saber qué había ahí. El olor, el agua turbia, la expresión en el rostro de Rosa María, todo le contó la historia completa. «Dios santo», susurró doña Petra, santiguándose repetidamente. «Rosa María, ¿qué has hecho?». «Lo que tenía que hacer», respondió Rosa María. «Rodrigo estaba matando a mi hija a golpes. Nadie hizo nada, así que lo hice yo». Doña Petra retrocedió hacia la puerta, tambaleándose. Tengo que avisar al delegado». «Lo sé», dijo Rosa María. «Hágalo. No voy a huir. No voy a esconderme. Lo que hice, lo hice con plena conciencia». Doña Petra salió corriendo de la casa, gritando por ayuda. En menos de una hora, la casa de Rosa María estaba rodeada de vecinos. El delegado municipal llegó con 2 de sus ayudantes, hombres jóvenes que nunca habían enfrentado una situación como esta. Entraron a la casa con una mezcla de miedo y curiosidad morbosa. Cuando vieron el contenido del perol,
Uno de ellos salió corriendo a vomitar al patio. El delegado, un hombre de unos 50 años llamado Esteban Quirós, se quedó mirando el perol durante largo rato antes de voltear hacia Rosa María. ¿Es Rodrigo Mendoza?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Sí, respondió Rosa María sin titubear. Lo herví vivo anoche. Vino a mi casa y yo lo maté. Pueden llevarse el cuerpo y llevarme a mí también. El murmullo de los vecinos que se habían congregado afuera de la casa se intensificó. Algunos expresaban horror. Otros sorprendentemente expresaban algo parecido a la comprensión. Todo el pueblo sabía lo que Rodrigo le hacía a Carmela. Todos lo sabían y nadie había hecho nada. Y ahora, enfrentados con las consecuencias de esa inacción colectiva, no sabían cómo reaccionar. El delegado Quirós estaba en una posición imposible. Por un lado, había un crimen evidente. Rosa María había asesinado a un hombre de la manera más brutal imaginable. Por otro lado, conocía a Rosa María desde hace años. Sabía que era una mujer trabajadora, honesta, que había criado sola a 4 hijos. Y sabía también lo que Rodrigo era realmente, lo que hacía cuando las puertas se cerraban. Rosa María, dijo finalmente el delegado, tengo que arrestarte. ¿Entiendes eso, verdad? Lo entiendo, respondió ella. Puedo ver a mi hija antes. El delegado asintió. Rosa María caminó hacia la habitación del fondo donde Carmela seguía llorando. Se arrodilló frente a ella y tomó su rostro entre sus manos. Escúchame bien, mi hija, le dijo con firmeza. Lo que hice, lo hice por amor. Lo hice porque eres mi hija y porque nadie tiene derecho a lastimarte. No importa lo que pase ahora, tú vas a vivir. Vas a ser fuerte. Vas a seguir adelante. ¿Me entiendes? Carmela asintió entre lágrimas, incapaz de hablar. Rosa María la abrazó con fuerza, memorizando el olor de su cabello, el calor de su cuerpo. No sabía cuándo volvería a abrazarla. Cuando salió de la habitación, los ayudantes del delegado ya habían sacado el cuerpo del perol. Lo habían envuelto en una lona, pero el olor permanecía, impregnado en las paredes de la casa, en la ropa de todos los presentes. Rosa María extendió sus muñecas sin que nadie se lo pidiera. No tenían esposas, así que simplemente la escoltaron hacia la delegación municipal, donde la encerraron en el único calabozo del pueblo. La noticia se extendió como fuego en paja seca. Para la tarde, todo el municipio sabía lo que Rosa María Telles había hecho. Para el anochecer, los pueblos vecinos también lo sabían. Para el fin de semana, la historia había llegado a Pachuca, y de ahí a los periódicos de la Ciudad de México. Mujer hierve vivo a su yerno por maltratador, decían los titulares. Algunos periódicos la llamaban monstruo. Otros, más progresistas, comenzaron a preguntar por qué una madre había tenido que llegar a esos extremos para proteger a su hija. El juicio de Rosa María Telles comenzó 3 meses después, en julio de 1966. Se llevó a cabo en el juzgado de distrito de Pachuca, porque el caso había adquirido tal notoriedad que era imposible garantizar un juicio imparcial en el pueblo. La sala estaba abarrotada. Periodistas de los principales diarios del país se peleaban por los asientos de primera fila. Curiosos venían desde poblados lejanos para ver con sus propios ojos a la mujer que había hervido a su yerno. Pero no todos venían por morbo. Muchas mujeres llegaron para apoyar a Rosa María. Traían pancartas que decían justicia para Rosa María y las madres también protegen. Era 1966, y el movimiento feminista apenas comenzaba a asomar en México, pero este caso tocó una fibra profunda en la conciencia colectiva. Rosa María se había convertido, sin proponérselo, en un símbolo de la desesperación de miles de mujeres que sufrían en silencio. El fiscal presentó el caso como un asesinato premeditado con agravantes. Argumentó que Rosa María había planeado el crimen con frialdad, que había atraído a Rodrigo a su casa con engaños y que lo había matado de la manera más cruel posible. Presentó fotografías del cuerpo, descripciones forenses del sufrimiento que Rodrigo debió haber experimentado en sus últimos momentos. La sala escuchaba en silencio sepulcral. El abogado defensor, un joven recién graduado llamado Alberto Fuentes que había tomado el caso pro bono, presentó una defensa que en ese entonces era casi revolucionaria. Llamó al estrado a vecinos que testificaron sobre los abusos de Rodrigo. Doña Petra contó cómo escuchaba los gritos de Carmela casi todas las noches. Otros vecinos describieron los moretones que veían en el rostro de la joven, las visitas de Rosa María a las autoridades que nunca resultaron en nada. Luego llamó a Carmela al estrado.
La joven entró a la sala con la cabeza baja, visiblemente aterrada. Cuando juró decir la verdad, su voz apenas era un susurro. El abogado Fuentes la guió con preguntas suaves, permitiéndole contar su historia a su propio ritmo. Carmela describió los 2 años de matrimonio con Rodrigo, los primeros golpes, que al principio eran cachetadas para ponerla en su lugar. Luego vinieron los puñetazos, las patadas, los objetos arrojados. Describió cómo Rodrigo la arrastraba por el cabello, cómo la encerraba sin comida cuando consideraba que no había limpiado bien la casa. ¿Buscó ayuda?, preguntó el abogado Fuentes. Sí, respondió Carmela, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Fui con el sacerdote. Me dijo que fuera más obediente, que rezara más. Fui con el delegado. Me dijo que esos eran problemas de matrimonio y que debía resolverlos en casa. Le pedí ayuda a mi madre, pero ella tampoco sabía qué hacer. Nadie hacía nada. Nadie. ¿Cuántas veces pensó que Rodrigo la mataría?, preguntó el abogado. Carmela lo miró directamente a los ojos. Todas las noches. El silencio que siguió fue abrumador. Algunas mujeres en la sala comenzaron a llorar. El juez, un hombre mayor llamado Arnulfo Contreras, se quitó los lentes y se frotó los ojos. Había sido juez durante 30 años. Había visto todo tipo de crímenes, pero algo en ese testimonio lo conmovió de una manera que no esperaba. Finalmente, llegó el momento del testimonio de Rosa María. Subió al estrado con la misma dignidad con la que había enfrentado todo este proceso. No se veía como una criminal. Se veía como lo que era, una madre agotada que había hecho lo impensable para salvar a su hija. ¿Se arrepiente de lo que hizo?, le preguntó el fiscal en su contrainterrogatorio, con tono acusatorio. Rosa María lo miró fijamente durante un largo momento antes de responder. Me arrepiento de que mi hija tuviera que vivir 2 años de infierno antes de que yo actuara. Me arrepiento de haber confiado en que alguien más la protegería. Me arrepiento de haber esperado tanto, pero de haberla salvado, de eso no me arrepiento. ¿Sabe que lo que hizo fue contra la ley?, insistió el fiscal. Sí, respondió Rosa María, pero a veces la ley no protege a quien más lo necesita. Yo busqué ayuda en todos lados. Toqué todas las puertas, y todas se cerraron. ¿Qué se supone que debe hacer una madre cuando las leyes, las autoridades, la iglesia, todos fallan en proteger a su hija? Sentarse a ver cómo la matan. El fiscal no tuvo respuesta para eso. Las deliberaciones del jurado duraron 2 días completos. Afuera del juzgado, decenas de mujeres esperaban el veredicto, rezando rosarios, cantando canciones, haciendo vigilia. Cuando finalmente el jurado regresó, la tensión en la sala era palpable. ¿Han llegado a un veredicto?, preguntó el juez Contreras. Sí, su señoría, respondió el presidente del jurado, un comerciante de Pachuca llamado Francisco Olvera. ¿Cuál es su veredicto? Encontramos a Rosa María Telles culpable de homicidio, dijo el hombre. Hubo murmullos de decepción en la sala, pero luego añadió: sin embargo, el jurado recomienda clemencia extrema dadas las circunstancias extraordinarias del caso. El juez Contreras asintió lentamente. Tomó varios minutos antes de pronunciar la sentencia, organizando sus pensamientos, consciente de que sus palabras quedarían registradas en la historia. Rosa María Telles, comenzó, ha sido declarada culpable de homicidio. Lo que hizo fue, indudablemente, un acto de violencia extrema. Sin embargo, este tribunal reconoce que actuó bajo una provocación que se extendió durante años, en un contexto donde las instituciones que debieron proteger a su hija fallaron sistemáticamente. Este tribunal reconoce también que su acción, aunque ilegal, nació del amor maternal y la desesperación. Hizo una pausa, mirando directamente a Rosa María. Por lo tanto, la sentencia es de 8 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 4 años por buena conducta. Además, este tribunal hace un llamado urgente a las autoridades estatales y federales para que se implementen mecanismos de protección efectiva para víctimas de violencia doméstica, de manera que ninguna madre tenga que tomar la justicia en sus propias manos para proteger a sus hijas. Rosa María escuchó la sentencia sin cambiar de expresión. 8 años. Podía vivir con eso. Carmela estaba a salvo, y eso era lo único que importaba. Cumplió solo 5 años de su sentencia. Durante ese tiempo, se convirtió en una figura casi legendaria dentro de la prisión. Otras mujeres, muchas de ellas también víctimas de violencia, la buscaban para pedirle consejo, para escuchar su historia,
para encontrar fuerza en su ejemplo. Rosa María pasó esos años cosiendo, rezando y escribiendo cartas a sus hijos, especialmente a Carmela. Cuando salió en libertad en 1971, el mundo había cambiado. El movimiento feminista había cobrado fuerza en México. Su caso había sido citado en innumerables debates sobre violencia doméstica y los derechos de las mujeres. Rosa María no buscó esa atención. Regresó a su pueblo, a su casa, a su vida simple. Pero su nombre quedó grabado en la memoria colectiva como un recordatorio oscuro de hasta dónde puede llegar el amor de una madre cuando todas las demás opciones se han agotado. Carmela nunca se volvió a casar. Se quedó viviendo con su madre, cuidándola en sus últimos años. Rosa María murió en 1984, a los 70 años, rodeada de sus 4 hijos y 7 nietos. En su lecho de muerte, cuando Carmela le preguntó si tenía algún arrepentimiento, Rosa María sonrió débilmente y susurró: solo de no haberte protegido antes. El caso de Rosa María Telles sigue siendo estudiado en las facultades de Derecho mexicanas, no como ejemplo de justicia, sino como evidencia de la falla sistémica que empuja a las personas a tomar medidas desesperadas. Su historia es un recordatorio sombrío de una época donde la violencia doméstica era tolerada, normalizada e ignorada. Y aunque han pasado casi 60 años desde aquella noche en Hidalgo, el eco de su acción todavía resuena, porque hay límites que ninguna madre debería cruzar, pero hay golpes que ninguna hija debería soportar. Y en el terrible espacio entre esos dos absolutos, es donde viven las historias que no se olvidan, las historias que nos hacen cuestionar qué es justicia, qué es amor, y hasta dónde estamos dispuestos a llegar para proteger a quienes amamos. Y así termina una de las historias más perturbadoras y complejas que ha dado la crónica negra mexicana. Una historia que no tiene héroes ni villanos claros, solo seres humanos llevados al límite por circunstancias que nunca debieron existir. Si este relato te hizo reflexionar, si te dejó pensando en las sombras que se esconden detrás de las puertas cerradas de nuestros vecindarios, entonces ha cumplido su propósito. Hay miles de historias como esta, esperando ser contadas, esperando ser escuchadas. Casos que desafían nuestra comprensión de la justicia y nos obligan a confrontar las partes más oscuras de nuestra sociedad. Si quieres seguir explorando estos rincones olvidados de la historia, estos misterios que el tiempo no ha podido borrar, este es el lugar donde las encontrarás. Cada semana hay una nueva historia, un nuevo caso, un nuevo enigma que nos recuerda que la realidad supera cualquier ficción. Recuerda que tu apoyo mantiene vivo este espacio donde se cuentan las historias que otros prefieren olvidar. Nos vemos en la próxima, en otra historia que te quitará el sueño y te hará ver el mundo de manera diferente. Porque la verdad, aunque perturbadora, siempre merece ser contada. Hasta la próxima investigación.